En el fútbol existen muchos estilos que pueden tener ciertos paralelismos, y el cruifismo y el estilo alemán clásico, muchas personas los confunden y piensan que la presión alta del estilo alemán clásico es exactamente la misma que la del cruifismo, y piensan que los estilos de presión siempre van a ser similares en todos los equipos que intenten tener el balón o que intenten recuperarlo muy arriba. Pero en esto no podrían estar más equivocados. Y la primera gran diferencia que yo encuentro entre el cruifismo clásico y el estilo de counterpress alemán es la intensidad. Porque cuando estás jugando al counterpress alemán, hay un futbolista que va directamente a presionar al arquero, a tratar de robarle la pelota, y al mismo tiempo hay jugadores que están corriendo a pegarse completamente a los jugadores que tienen pues posibilidad de llegar al balón. Con esto, ¿qué es lo que esperan obtener? Con esto esperan que al estar todos tan juntos y en mano a mano, y estar ellos corriendo y con mucha intensidad y con mucha agresividad, alguno de estos jugadores en los primeros toques se equivoque por sentir esa presión asfixiante y al final termine regalando la pelota, donde todos buscan estar prácticamente en una marca personal y más que en una marca posicional. Se podría decir que este es un estilo donde depende más de una cuestión física y donde, pues claro, entre más minutos puedas aguantar esta presión tan agresiva, tan intensa, pues más posibilidades tendrás de adelantarte en el marcador en los primeros minutos. Y ya, si después en el segundo tiempo no te quedan pulmones, pues te jodiste porque ya no va a ser efectivo. De hecho, esto es algo que le ha pasado a Liverpool contra el Real Madrid en las finales, que intentaban hacer esto, pero como los defensas del Real Madrid tenían buen temple para salir jugando y algunas veces directamente la reventaban 70 metros adelante, pues no servía de mucho hacer esta presión tan agresiva, tan incisiva, y por eso al final terminaban siendo ineficientes para recuperar la pelota. Y lo que peor, que al final, por ejemplo, en una final con Karius, que les terminó pasando al revés, porque el que terminó robando la bola fue el 9 del Madrid, lo cual fue todo un completo desastre. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, el cruifismo clásico y una ventaja que yo considero muy amplia al momento de hacer este tipo de presión? Que en el cruifismo clásico hay un solo futbolista que activamente intenta recuperar la pelota, que intenta acercarse a sus rivales, pero todos los demás están marcando el pase. Por ejemplo, si el número 5 se posiciona más o menos aquí para tratar de recibir el balón, este jugador no se va a pegar ni a tratar de robarle el balón al portero, ni a tratar de pegarse al jugador. Se va a quedar en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque entonces, si el número 5 se mueve, se desplaza, él tiene que hacer un desplazamiento mucho más corto para tapar la línea de pase. Y si siempre te quedas más o menos en el medio, si siempre solamente estás como que rondando la distancia exacta entre un jugador y otro, es mucho más fácil que caminando. Si tú te mueves un par de centímetros, pues vas a cubrir un ángulo enorme y con eso le vas a tapar muchísimo la opción de pase al otro jugador. Es una manera de defender muy arriba sin tener que estar corriendo como loco, sin tener que estarte desviviendo físicamente. Eso sí, siempre hay un jugador que sí tiene que gastarse un poquito más que los demás, que es el que va a hacer la presión efectiva directamente al arquero o al primer central. Esto, evidentemente, con el fútbol como ha avanzado durante muchos años, el tipo de presión, por ejemplo, alemán, no se podía mantener durante 90 minutos y eso nos lleva a posiciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí podemos ver precisamente lo que les digo sobre el estilo clásico alemán, donde los jugadores se acercan de manera muy agresiva a presionar, pero por ejemplo, ya para este entonces, el Liverpool había copiado un poco la estrategia del Manchester City y hay momentos donde el Liverpool, en lugar de ir todos como una maldita jauría por un solo jugador, es una marca híbrida, nuevamente más similar a lo que es el actual cruifismo, que es simplemente le marco el pase con uno de los futbolistas y con el otro voy directamente a presionar. Y digo que es curioso porque también ahorita vamos a ver cómo muchos aspectos defensivos que tenía el counterpress alemán los termina copiando Guardiola después en el tiempo. Bueno, otra cuestión que podemos ver en la saga defensiva de Liverpool es que como no se puede mantener esa presión tan agresiva durante 90 minutos, pues ahora lo que hacen es que durante algunos tramos del partido simplemente se quedan todos atrás en un bloque muy pequeño, algo más similar al catenaccio, donde pretenden robar el balón, sí, por mucha intensidad, porque en este cuadrado pequeño que hacen, digamos que se compactan todos los jugadores dejando enormes espacios en defensa, pero claro, cuando tú eres un futbolista y ves a tantos jugadores cerca tuyos corriendo como locos, no siempre es fácil ver estos espacios. Y alguno me dirá, pero ¿cómo no va a ser fácil si este hueco se ve de un tamaño kilométrico? Ya, esto desde la cámara de arriba. Pero ¿qué pasa cuando lo ves desde el campo? Tiene una vista más o menos así. Obviamente sin que te puedas ver a ti mismo, ¿no? Simplemente una vista desde la que tú ves esto. Solo puedes ir siguiendo más o menos el balón, más o menos a uno de tus compañeros y ¿a dónde doy el pase correcto? Dirán, pues aquí, no, ahí,
pues es un pase más o menos seguro, pero intrascendente. Y mira, es peligroso incluso. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender el campo desde esta vista? ¿Por qué es tan complicado entender el campo desde aquí? Bueno, porque obviamente lo que vemos por televisión, que luego dices, oye, pero es que tenía un compañero a un lado, no se dio cuenta. No se da cuenta por este tipo de cosas. Que sí, que ya en la repetición, cuando tienes la cámara así súper amplia, o sea, vean lo torpe que se ve el jugador. Vean cómo este compañero, pues no estoy haciendo línea con él. Cómo también tenía el pase al arquero, pero no lo vi. Cómo también este otro compañero, al momento que se me acercan, ya es un pase un poquito más claro. Déjenme mover el mouse porque creo que... Ah, bueno, igualmente no aparece aquí. Sorry. Y vean esto. Ya que di el pase, vean lo peligroso que se ve desde esta cámara el pase que di previamente. Entonces, esto es lo que no te das cuenta cuando estás viendo una transmisión de televisión. Como el jugador realmente tiene muy complicado por la vista de un ser humano normal, saber hacia dónde es el pase bueno. Y por ejemplo, contrastando con la idea de Klopp, podemos ver cómo, por ejemplo, en el Barcelona 5, Real Madrid 0, el Barcelona sí abarca estas partes del terreno que con Jürgen Klopp estarían completamente desprotegidas. Vemos un equipo que a todo lo ancho del terreno de juego trata de alargar el equipo lo más posible, pero que en cambio a lo largo del terreno de juego tratan de hacerse compactos, es decir, que sean líneas que estén muy juntas en un sentido vertical de la palabra, pero en el sentido horizontal estén muy abiertos. Y de esta manera no tienen que correr tanto, porque si ya tienes un jugador cubriendo cada área del campo, cuando el rival intente mandar la pelota hacia cualquier sector, ya tienes por ahí cerca un jugador que ya no tiene que correr. Y esto, aunque a muchos les raya porque les han vendido la idea de que el Barcelona siempre jugaba muy compacto para defender bien, no es que jugaran compactos como Klopp, que todos jugaban en un cuadrado, sino que jugaban compactos en el sentido de no irse de madre, de no estar muy separada la delantera de la defensa, porque si tú lo ves aquí, habrá a lo mucho 20 metros entre Lionel Messi, que es el delantero, el 9 del equipo, y Carles Puyol o Gerard Piqué, que si te das cuenta 20 metros son pocos, pero por el otro lado tienes el punto de que sí puede haber perfectamente, yo que sé, 50, 60 metros entre un futbolista y otro de punta a punta. Y esta es la gran diferencia entre el esquema de Klopp y el esquema de Guardiola. En el esquema de Guardiola no se busca que el jugador tenga que correr mucho, se busca que todo el tiempo ya estés bien posicionado en un lugar donde sabes que la pelota va a llegar eventualmente. Así que sí, podríamos decir que en el cruyffismo clásico el tipo de defensa es un tipo de defensa más bien pasiva, mientras que en el tipo de defensa de Klopp es una defensa más bien activa. Y por lo tanto, y reactiva también tendríamos que decirlo. Y por lo tanto, pues obviamente se desgasta mucho menos. Insisto que me parece curioso porque pareciera que últimamente te hablan de una defensa compacta y la gente se imagina que todos están ahí apelotonados juntos y no, eso no podría ser más anticruifista, tipo Xavi, que parece que todo el tiempo es anticruifista. Y a ver, aquí echando un poco más leña al fuego, esto de que el otro día Xavi les dijo, es que tienen que correr como cerdos y el talento no les da, perdón amigo mío, pero si tienen que correr como cerdos es porque defensivamente tienen un esquema mal hecho. Si un jugador tiene que correr mucho en el cruifismo para defender, perdóname mi amigo, pero eso significa que tu esquema no está funcionando o que los estás poniendo demasiado cerca al jugador con balón. Y claro, cuando el rival manda un pelotazo de 50 metros, pues entonces tu equipo tiene que correr 50 metros, pero eso es culpa de la estrategia, no es culpa del futbolista. Y bueno, aquí ya para finalizar me la voy a jugar, pero quiero que vean a los jugadores del Barça y díganme si tuvieron que correr mucho para recuperar el balón. Díganme, ¿ahí alguien corrió? ¿Alguien vio que corrieran? ¿Alguien vio ahí una carrera, un sprint, que se desvivieran físicamente? ¡No! En el cruifismo no se corre para recuperar el balón. En el auténtico cruifismo no se corre para recuperar el balón. El que les venda eso es un vendehumo. Bueno, y ahora comparando, por ejemplo, con Guardiola, que es lo que les decía. Y disculpen que no les ponga una imagen real, pero es que lamentablemente cada que intentaba subir el video, YouTube me lo bajaba por derechos de autor, entonces pues lo siento, voy a tener que simplemente explicárselos en tema de pizarra. Pero lo que ocurría mucho es que cuando Guardiola jugaba contra Klopp, Klopp normalmente aprovechaba la gran velocidad de sus jugadores y entonces, claro, como Guardiola muchas veces ponía a los laterales a que se metieran al centro del campo con la intención de que no se adelantaran tanto, pero que a fin de cuentas estaban ciertamente adelantados, cuando Klopp les llegaba a robar el balón, salían rápidamente buscando el pelotazo hacia las bandas, donde tenían, pues ya sea a Mohamed Salah, Roberto Firmino, en fin, jugadores rápidos
que perfectamente te podían dejar completamente descolocada la defensa. Y es por eso que Guardiola al final terminó optando por usar 4 centrales, porque esto muchos equipos en la Premier lo hacen, recuperan el balón y salen con el bolazo rápido hacia las bandas. Entonces, obviamente no puedes dejar un 9 mano a mano, así que le tienes que echar siempre 2 centrales, y por otra parte en las bandas con un solo central basta. Pero claro, esto es efectivo con Guardiola porque está enfrentando equipos que siempre juegan al contragolpe. Por otra parte, Xavi en la liga, la mayoría de equipos de la liga no te salen al contragolpe por las bandas, o te salen al contragolpe por el centro, o hacen un juego más bien posesional precisamente por influencia del Barcelona. Entonces, este tipo de esquemas no es que no funcione, funciona contra equipos que son de ese estilo de contragolpe rápido, de no me voy a estar poniendo a dar 3 pases seguidos, no, es un bolazo rápido a las bandas. Aquí sí que puede funcionar esto de cerrar un bloque relativamente pequeño, y es lo que al final terminó copiando Guardiola de Klopp. Uno, la defensa, que siempre se mantiene un jugador en banda bien atrás, bien pegado y bien reservado, y el resto de futbolistas, como obviamente estos ya no están en mano a mano, pues simplemente se mantienen en un bloque relativamente cerrado, relativamente junto, y si el balón pasa hacia la derecha, todo el bloque va hacia la derecha. Si el balón va hacia la izquierda, todo el bloque va hacia la izquierda, copiando un poco el esquema de lo que es el estilo de contrapresa alemán, pero no en la presión alta, sino más bien cuando están de manera pues un poquito más en su campo, cuando se asemejan un poquito más a lo que podría ser pues una defensa más cobarde, por así decirlo. Insisto, esto lo tienen que hacer obligados por el estilo de la liga, pero eso no, bueno, de la Premier. Eso no significa que Guardiola siempre cambie este esquema, porque por ejemplo en la Champions volvemos a ver un Guardiola que abre muchísimo a sus jugadores y donde nadie se queda en una maldita caja, sino donde todos están abiertísimos y realmente hay poca distancia entre el 9 y lo que vienen siendo pues básicamente los defensas, insisto, con defensas muy muy abiertas. Y aún en esta copia que hizo del esquema de Jürgen Klopp sigue teniendo la diferencia de que los que cubren pues, la defensa lateral, que ya son más bien semicentrales, de cualquier manera trabajan muy abiertos para no tener que estar corriendo tanto. Entonces, inclusive en esta reimaginación y en esta semicopia del estilo defensivo de Klopp, y hasta una semicopia del estilo defensivo del Catenaccio, si lo quieres ver así, de cualquier manera, seguimos viendo perfectamente que Guardiola no le gustan los esquemas cerrados defensivamente hablando. Aunque insisto, contra algunos rivales específicos de la Premier sí que terminan copiando un poco este estilo defensivo más feo de ver, porque pues no tienen alternativa, porque los equipos de la Premier siempre buscan el bolazo a las bandas. Es el típico pelotazo inglés y por más incómodo que sea, tienes que adaptarte a cómo te juega el rival. Y si la mayoría de rivales en tu liga personal te están jugando a dar el bolazo a las bandas, sería muy estúpido que no te defiendas ante eso. Y por esto, amigos míos, un estilo de juego puede triunfar o no dependiendo de en qué entorno se encuentre. Porque claro, si estás con un equipo que pretende tener más el balón y tú te encierras atrás, nunca les vas a robar el balón. Para eso necesitas tener un tipo de defensa más valiente, donde todos se suban pues algunos metros más y donde tengas más posibilidad de robar el balón. Entonces, amigos míos, como pueden ver, no es copiar por copiar, tiene que haber un sentido. Hay partes tácticas que se pueden copiar exactamente iguales si tienes más o menos el mismo entorno, pero hay partes tácticas que no. Y mira que, por ejemplo, insisto, y nuevamente me tengo que picar con Xavi, y perdón que se los diga, pero es que me raya muchísimo, me saca mucho de onda, que sabiendo que tienen a Bellingham, que básicamente es un mediapunta, que va a estar desatado, soltando balones filtrados, ¿por qué sigues dejando a un defensa central de lateral? ¿A quién está marcando? ¿Cuál bolazo a las bandas es el que está marcando? Ninguno. Que dices, bueno, y si fuera con la intención de que hicieran esta doble marca, pues en ese caso ponlo como central, o pon una línea de 3 y de esa manera tienes 3 contra 2, o pon una línea de 5 y aparte pues agrega un contención. De esta manera tendría más sentido que haya superioridad numérica contra cualquiera de los dos 9 y aparte alguien que presione al 5. Pero tener jugadores en banda tan ultra defensivos cuando todo el ataque es por el centro no tiene ningún sentido. No hay un motivo real táctico por el cual esto funcione de alguna manera. Ese es el gran problema que yo tengo con Xavi Hernández. No es el hecho de copiar una táctica, sino de no saber por qué está copiando esa táctica.
Y es lo que a mí me preocupa, porque el Barcelona defensivamente, si es endeble, es porque tapa zonas que nadie está atacando y porque no cubre zonas que están atacando demasiado. Insisto, este esquema estereotípico contra determinados equipos como el Betis, que ataca mucho por las bandas, puede funcionar bien. Por supuesto que puede funcionar bien contra equipos como el Betis. Pero después te vuelves a encontrar el resto de equipos normales y directamente tu estrategia no sirve. Por eso hay que saberse adaptar. Por eso es tan impresionante el gran catálogo de alineaciones que tiene Guardiola. Que si la 3-5-2, que la 4-4-2, que la 4-3-3, que la 3-6-1. Siempre tiene diferentes variables tácticas para cada tipo de rival. Y el que Guardiola durante tantos años haya creado tantas alineaciones diferentes, casi, esta es para Wenger, esta es para Klopp, esta es para Tuchel, esta es para... Ese tipo de estrategia es el que a mí me encanta. Y ya sé que alguno me llamará exagerado, pero Thomas Tuchel es el otro único entrenador que yo le he visto hacer eso en el fútbol. Que no se vive todo el tiempo de un solo esquema, sino que tiene un esquema particular casi para cada entrenador. De hecho, si recordamos la etapa en el Chelsea donde terminan ganándole la Champions al Manchester City, durante 3 partidos seguidos el Manchester City no le puede ganar a lo que viene siendo Thomas Tuchel. ¿Por qué? Porque Tuchel había estudiado bien a Guardiola y encontró un esquema táctico en el cual le pudría todas sus ventajas. Hasta que Guardiola con el tiempo le volvió a encontrar la fórmula. Pero es interesante este tipo de técnico que se adapta al rival y que no necesariamente vive del día a día. Otro técnico que hace mucho esto es Mourinho. El problema de Mourinho es que, claro, él cambia la estrategia según cada rival, pero siempre pensando en un bloque defensivo bajo. Yo creo que la gran creatividad que tiene Mourinho, si la aplicara a estilos ofensivos en lugar de estilos defensivos, lo volverían posiblemente uno de los mejores técnicos de la historia, pero pues lamentablemente le tuvo miedo al éxito y prefirió quedarse encerrado atrás con el catenaccio. Una lástima, porque insisto, me parece de esos genios tácticos que también tienen una estrategia individual para cada rival, pero que al final no se terminó aprovechando.